Hola, hola, ¿qué tal? Invitación cordial a Profundidad de Campos en una nueva sesión para conversar con una senadora que representa a la región con mayor cantidad de votantes del país. Una mujer que desde muy joven comenzó a militar en su partido. ¿De quién se trata? Aquí está la ficha de presentación. Senadora Claudia Pascual, representante Región Metropolitana de Santiago, militante del Partido Comunista de Chile, 52 años, antropóloga social y luchadora por el rol de la mujer y la equidad de género. Evaluaremos los resultados de las primarias, avances en la agenda de seguridad pública y la equidad de género, el proyecto de aborto legal y la salud pública. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, Profundidad de Campos, acá en el Salón de Honor del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, para conversar hoy día con la senadora Claudia Pascual Grau. ¿No tiene segundo nombre, senadora? ¿Cómo está usted? No, no tengo segundo nombre. No Muy tiene bien, segundo. gracias, sí. Senadora, al igual que mi padre, porfiados. Por eso no nos puso segundo nombre a ninguno. Senadora, cuando uno ve todo el movimiento político que hay en Chile, los va y vienen, qué sé yo, usted es antropóloga social. Entonces quizás nos puede ayudar a todos a entender cómo un país como este que reclama nueva constitución, se hace una carta fundamental y la rechazan, que tiene tintes de izquierda. Entonces dice, vamos a hacer un nuevo estudio para hacer una nueva constitución y proponerle al país. Se hace y esta tiene tintes de derecha. Y la ciudadanía la rechaza. ¿Qué nos pasa como país? Usted como antropóloga social nos podría dar las claves de por qué ocurre ese fenómeno. No sé si todas las claves. Yo creo que hay mucha más gente de las ciencias sociales también estudiando estas temáticas. Yo creo que tiene que ver con que la gente quiere mayor justicia social y económica, que la gente quiere que se terminen abusos, que haya ámbitos que a lo mejor desde el mundo de la política siempre los decimos como profundización de la democracia, pero que todo eso llegue con temas de resolución de la salud, de la educación, de la vivienda, de los salarios, etcétera, hoy. Y creo que los dos procesos constitucionales lamentablemente pusieron como en compás de espera al país. Todo esto se va a mejorar cuando hagamos esta nueva Carta Fundamental o nueva Constitución. Y no se siguió trabajando en las materias de la cotidianidad de la gente. A lo mejor eso explica, por cierto, además de miles de otros fenómenos como las noticias falsas, el extremar, digamos, ciertas argumentaciones a favor y en contra, el haber a lo mejor en el primer proceso constitucional exagerado la cantidad de elementos que debía tener una constitución, más que ser o sea, no tenía nada de constitución minimalista, por así decirlo, como de rayado de cancha para después permitir leyes. Y el segundo proceso, por cierto, era como una revancha, ¿no? Y extremar aún más los tintes de derecha que usted dice que ya tiene nuestra propia constitución actual. ¿Está enojada la ciudadanía o está molesta? ¿Cuál de los dos? Yo creo que hay de todo. Hay ciudadanía que está molesta, hay gente que está frustrada también, hay gente que está frustrada porque le apostó con mucha fuerza a ciertos procesos y no se dieron como ellos esperaban. Hay otras que dicen, pucha, nos prometieron cambios y no han llegado. Hay otras que plantean hasta cuándo se pelean, quienes tienen la posibilidad de representarnos. En fin, yo creo que hay todos los sentimientos, hay rabia, hay molestia, hay frustración, pero también veo que la gente sigue esperando, sigue anhelando que haya esperanza de cambio. Ahora, todo eso que usted dice forma parte, digamos, de una situación con la complejidad que tiene el país en este momento, y vamos a ver qué nos dice la nota de presentación que ahora nuestro director pone en el aire.
Según el estudio Chile y la violencia de género en Internet de la ONG Amaranta, el 62,9% de las mujeres encuestadas declaró haber sido víctima de violencia de género digital. La evidencia también da cuenta que no afecta de igual manera a mujeres y hombres y que las más afectadas son niñas, adolescentes y mujeres. Una discusión que se retomó en la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género a través del proyecto de ley que tipifica y sanciona la violencia digital y que busca entregar nuevas herramientas y formas de especialización ante un tema que puede afectar a todas las personas. La violencia digital es un fenómeno estructural que con el uso de las nuevas tecnologías se va actualizando. Las agresiones más reportadas de este tipo son el ciberacoso, la violencia verbal, el hostigamiento, el envío de imágenes sin consentimiento, la difamación, publicación de información personal, entre otras expresiones de violencia que a través de esta ley marco se buscan tipificar. Bueno, ahí tenemos un cuadro de la realidad de hoy y este fenómeno lo vimos en la historia de Chile. Si uno revisa de los tiempos de la colonia para acá, siempre hubo violencia contra la mujer en distintos planos de la sociedad, no importando la clase social, porque en algunos casos se mantenía oculta esta violencia. Sí. Pero ahora pasamos a otro estadio con esta violencia digital que es mucho más masiva. ¿Hay remedio para eso, senadora? Sí, los remedios son, primero que nada, una educación y una transformación cultural, donde efectivamente los temas de que no se vea que cuando las mujeres piden más derechos, ser respetadas en igualdad de dignidad y de derechos no significa que le van a quitar un derecho o un privilegio a un hombre, sino que vamos a igualar cancha. Y eso es bien relevante porque efectivamente la formación, la educación, el debate de estos temas en la agenda pública, el marcar posición en pos de la igualdad y la equidad de género es fundamental para prevenir y sancionar la violencia de género. Y la violencia digital no es es un fenómeno nuevo porque es una nueva manifestación, una nueva forma donde se da la violencia de género. Pero la violencia de género, como usted dice, es estructural a la historia de la humanidad y por lo tanto desde esa perspectiva hay periodos de la historia de la humanidad que ha sido mucho más fuerte que otros, pero siempre ha existido, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos hoy día cada vez más especificidad de estudios que nos plantean nuevas formas y manifestaciones de fenómenos que antes podían darse, por así decirlo, más en el tú a tú, más físicamente, más presencialmente, y que hoy día pasan a la virtualidad o a lo digital, digamos, que no solo afecta a una persona, sino que el tema de lo digital es que puede ser masivo y colectivo muy ampliamente, ¿no? Entonces tiene tiempos son tiempos más rápidos y al mismo tiempo puede abarcar a muchas más personas en muy poco tiempo. Con una mano en el corazón, ¿usted ve a sus colegas parlamentarios dispuestos a ponerle coto a esta situación con la misma energía que lo hacen organizaciones de mujeres y usted en especial en esta conversación? Con una mano en el corazón, no, los veo a todos con la misma energía. Creo que es muy fácil condenar los eventos cuando ocurren, las manifestaciones de violencia, pero no todos ponen o no todos tienen el mismo nivel de compromiso y de comprensión de que el fenómeno pasa porque tenemos que ir haciendo esto en todas y cada uno de distintos ámbitos de la sociedad y de las legislaciones. Entonces, cuando uno trae a colación esto, no solo como un proyecto de ley específico, sino que vuelve sobre estas temáticas cuando está hablando de educación, cuando está hablando de salud, cuando está hablando de vivienda, cuando está hablando de otra, ay, de nuevo, otra vez ya, pero no será mucho ni exagerado. Cuando se minimiza, se banaliza o se normaliza situaciones, mire, hay que recordar que hace unos 20 años atrás, 10 años atrás, 8 años atrás solamente, se seguía cuestionando pero ¿por qué se enojan por un piropo? Y no era entender que no es lo mismo, entre comillas, lo que pudiéramos utilizar como palabra, el galantear a alguien en un coqueteo, en donde dos personas acceden y quieren estar en ese coqueteo, a que tú te sientas con el derecho a decirle algo a una niña que va pasando por la calle. ¿Me explico? Entonces, cuando se normaliza eso, cuando no se le mira con una perspectiva crítica, claro, efectivamente se le pone menos ahínco y menos fuerza en la totalidad de temáticas que usted consulta, Sergio.
Quizás nos falta, por ejemplo, introducir todas estas temáticas dentro de un concepto de educación cívica, ¿piensa usted o no? A pesar que la educación cívica ha sido subvalorada en los programas de estudio. Yo creo que en la educación se ha tratado de incorporar en los ámbitos de educación en género, en igualdad de género, en contra de todas las manifestaciones de violencia, no solo las de género, sino que contra el bullying, contra todas las violencias que se puedan dar en la comunidad escolar. Pero estos temas hay que trabajarlos muy a largo plazo, lo que no significa que uno no haga cosas hoy día. Lo que quiero decir es que no son temas en los cuales uno puede haber cambios al otro día que implementa una resolución, al otro día que implementa un manual de convivencia, al otro día que hace un acto cívico educativo en esta materia, ¿no? Son temas que hay que trabajarlos muy sostenidamente en el tiempo y que no puede ser solo el colegio o la escuela o el ámbito educativo quien esté a cargo de esto. Tiene que haber, por cierto, manifestaciones de esta misma materia en las familias, en los poderes del Estado, en las distintas instituciones públicas y privadas. Tiene que ser el conjunto de la sociedad con todos sus dispositivos transmitiendo, por así decirlo, en la misma frecuencia para poder terminar de una vez por todas con la violencia. Llegamos en democracia a establecer un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Usted cree que hemos avanzado con esa instancia, digamos, a nivel institucional o todavía falta mucho? Por cierto que es un avance. Yo creo que hemos avanzado y hemos avanzado bastante porque hoy día incluso es más, frente a amenazas que han ocurrido en algunas campañas presidenciales de decir que lo van a eliminar, a veces se terminan arrepintiendo, digamos, de esas promesas porque precisamente las mujeres y muchas organizaciones salen a defender la existencia de esta institucionalidad, que falta, por cierto, porque todavía tenemos violencia, porque todavía tenemos inequidades, porque todavía hay brecha salarial, porque todavía hay una serie de derechos y vulneraciones que viven las mujeres y también, por cierto, las disidencias sexogenéricas que tenemos que cambiar, pero eso no puede soslayar ni tapar los avances que hemos tenido hasta ahora. Tenemos un invitado o invitada, colega suyo ahí en la Cámara Alta. ¡Qué miedo! A ver, director, Andrés Silva nos va a mostrar ahora de qué se trata y qué pregunta a la senadora Claudia Pascual. Hola Sergio, hola Claudia, enviarle a los dos un saludo y solo una pregunta a modo de copucha, solo a modo de copucha, pero para que la gente lo sepa. ¿Cómo conociste a nuestra candidata presidencial Janet Jara? A ver si nos puedes contar, ¿no es cierto?, hace cuánto tiempo, cómo fue y cuáles son las características que nos hacen, ¿no es cierto?, para nosotros ser una tremenda candidata. Un abrazo. Buena pregunta, además... Ustedes son contemporáneas, creo que tiene una diferencia de 12 meses, 8 meses Sí. De la senadora Pascual con la candidata Janet Jara. Ella es mayor que yo, no, mentira, al revés, yo soy mayor que ella. Sí, bueno, somos efectivamente contemporáneas. Si no me equivoco, creo que ingresamos ambas al mismo tiempo a la universidad, ella a la Universidad de Santiago de Chile, yo a la Universidad de Chile. Y por lo tanto somos del mismo tiempo universitario, la misma juventud política. No recuerdo el hito exacto de conocimiento de Janet, pero sí tengo muy marcada una vivencia con Janet de los primeros tiempos que nos conocíamos, que fue la solidaridad que hicimos distintas universidades y estudiantes universitarios, en particular la Juventud Comunista Universitaria y los activos de izquierda, en solidaridad con los mineros del carbón a principios de los años 90, cuando tenían toda la crisis económica, los cierres de las minas, que ellos marcharon a Santiago y que nosotras las fuimos a esperar con todos esos estudiantes al Parque Almagro, que ahí hicimos un pequeño escenario muy rudimentario, pero para poder escuchar a esos dirigentes y a esos mineros del carbón que venían desde Lota y Coronel. Ya, pero convivencia, por ejemplo, no sé, ¿usted es de la época de los malones o no después? Siempre hubo malón, pues mi mamá es más de la época de los malones históricos, pero nosotros también le llamábamos malones o hacer las fiestas con vaquitas, ¿no? Con vaquito con cucha se decía, las dos cosas. No, por cierto, también
Yo creo que somos una generación también que fue muy activa desde muy chica. Yo también, al igual que Janet, entré muy chica militar, entré a los 13 años, Janet entró a los 14, ambas en la enseñanza media y después continuamos en la universidad. Junto con estar en las asambleas, en pensar cómo podíamos hacer la democratización de las universidades, una serie de pensamientos, al mismo tiempo también íbamos a fiestas, obviamente. Y como juventud también hacíamos hartas fiestas. No sé si todos eran tan movidos como ahora. En nuestras generaciones los hombres no eran tan bailarines como los de hoy, pero por lo menos nosotras sí bailábamos harto. Hacemos una pausa. Así es. Estamos conversando con la senadora Pascual acerca de la realidad de nuestro país, también de los perfiles personales y todo esto de la campaña presidencial lo vamos a abordar en un instante cuando volvamos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual, militante del Partido Comunista, representa la región metropolitana, la región más populosa, senadora. Y ahí la candidata Janet Jara sacó una votación extraordinaria, más del 60% en esta primaria del oficialismo. Y estoy mirando la encuesta Pulso Ciudadano, Janet Jara lidera las preferencias, 33,8%, CAS con 17 y tanto, Panel Ciudadano, Universidad del Desarrollo, Janet Jara, la carrera 26%, CAS con 23%, y Matei está mucho más abajo. ¿Usted le cree a la encuesta o no le cree a la encuesta? Yo creo que no es que no se le pueda creer a las encuestas, yo creo que no todas las decisiones del mundo de la política y de la política pública tienen que ser teniendo la encuesta como la única realidad. Yo creo que las encuestas nos sirven mucho para distintos estudios de opinión, son fotos de un determinado momento, sin embargo no siempre leen bien el desarrollo de una persona más allá de la pregunta con alternativas cerradas o más allá de la pregunta muy concreta. A veces uno tiene que escudriñar un poquito más y esa es la gracia, digamos, de ir complementando saberes y disciplinas. Son útiles, por cierto, yo no le resto ningún mérito, pero creo que, por eso digo, yo creo que solo yo no podría tener opinión en función de las encuestas. O sea, yo tengo convicciones, tengo propuestas, tengo ideas, tengo sueños para mi país y para nuestra población. Si mis ideas no están, por así decirlo, en boga o no son las mayoritarias en un momento determinado, bueno, me tendré que esforzar más por tratar de entender por qué no están, qué más puedo hacer, pero no siempre, entre comillas, por así decirlo, ser tan simple o tan poco consistente de que si la encuesta el día de mañana, lo voy a poner con un ejemplo bien concreto, si usted pregunta, ¿tienen que dejar de existir los partidos políticos? Y el 80% del país dice sí, dejan de existir los partidos políticos. No sé si me explico. Entonces yo creo que hay que tener también convicciones frente a la realidad. Sirven mucho las encuestas, por eso digo, no es un tema de si le creo o no le creo. Creo que sirven para algunas cosas, pero también hay que sostener convicciones y propuestas, ideas y sueños más allá de lo que dicen las encuestas. Bueno, una de las tareas urgentes de Janet Jara es liderar a todo el oficialismo, a toda la izquierda, centro-izquierda. La otra tarea es que haya una sola lista parlamentaria que la pueda acompañar si es que es elegida presidenta de la República. Pero hay un bichito que se llama anticomunismo. ¿Usted cree que eso va a funcionar ahora o no va a funcionar? ¿O cómo se tendría que enfrentar? A ver, yo creo que hay un bichito que aprieta ciertas claves para algunas personas. Este bichito está bien desgastado, también hay que decirlo. Se ha explotado durante mucho tiempo, se ha tratado de inocular durante mucho tiempo en la gente. Y creo que funciona en base a caricaturas y los seres humanos somos muy distintos, somos diversos y también las y los comunistas somos distintos y diversos. No somos iguales, tenemos métodos de debate, tenemos métodos de llegar a conclusiones en común, pero no somos
extraterrestres, no somos robots, no somos personas muy distintas a lo que viven los demás. Compartimos con nuestros vecinos, nos alegramos, nos enrabiamos igual que todo el mundo, hacemos las cosas de la cotidianidad, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, siento que sí, es un bichito que pueden explotar y que le va a gatillar a alguno, le va a hacer caldo cultivo a alguno, pero a otros les va a pasar que ya lo tienen como un poquito desgastado en esa utilización. Yo creo que lo más importante no es generar hoy día, de parte de la candidatura de Janet Jara, que ya no es la candidata del Partido Comunista, es la candidata de una alianza de partidos mucho más amplia, que incluye al Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Izquierda Cristiana, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Frente Amplio, los comunistas, por cierto, y por lo tanto, desde ese punto de vista, esperamos que pueda abarcar a más fuerzas políticas, pero también a más organizaciones sociales. Janet lo ha planteado con mucha fuerza, una unidad político-social, y desde esa perspectiva no va a ser un liderazgo para los comunistas chilenos, va a ser un liderazgo para la ciudadanía, para el pueblo, para el país de Chile. Yo he escuchado medio en sordina, así en forma soterrada, dice, uno de los problemas que va a haber es que los comunistas son sectarios. ¿Qué responde a eso? Yo creo que la política hoy día es cada vez más sectaria, desde parte de algunos, y no es una característica que se le pueda adjudicar a un puro partido. Nosotros hemos estado a lo largo de la historia del Partido Comunista de Chile, que el mes pasado cumplió 113 años, siempre abogando por la conformación de alianzas desde diversas posturas. Todo el siglo XX el Partido Comunista fue parte de frentes populares, de alianzas entre partidos. Por cierto, siempre a todo ser humano le es más fácil ponerse de acuerdo con alguien que piensa mucho más similar a uno mismo que con diferencia, pero también desde lo que vivimos en dictadura, precisamente a partir del golpe de Estado, lo que hemos vivido desde el retorno a la democracia nos ha convocado siempre a generar unidades, alianzas, unión desde la diversidad y desde la diferencia también, respetando esas diferencias. Yo creo que hoy día estamos plenamente convencidos una vez más que necesitamos unidad y no sectarismo, y por lo tanto desde esa perspectiva siento que no es una característica de ADN, sino que es una característica contra la cual hay que luchar todos los días, por cierto, y que no es exclusiva de nosotros, y que vamos a hacer ese aporte también. Uno de los puntos controvertidos que hemos tenido en la historia reciente nomás es aquel relacionado con la seguridad pública. Y ahí hay discrepancia entre lo que piensa el PC y el Frente Amplio en relación con el socialismo democrático. ¿Usted cree que se pueden salvar esos escollos para un eventual gobierno de Janet Jara, donde va a estar el crimen organizado, va a estar la violencia que existe hoy día en forma creciente, digamos, a pesar que los números dicen que ha disminuido, pero la gente lo advierte todos los días, lo que pasa en los medios de comunicación, especialmente la televisión, lo estamos viendo? ¿Cómo se enfrenta a ese problema? ¿Cuáles son las diferencias que hay como para abordar el tema de la seguridad pública? Mire, yo le agradezco la pregunta porque primero que nada se ha dicho en el marco de los últimos días de que el Partido Comunista y el Frente Amplio no han apoyado en nada la agenda de seguridad que se ha tramitado en el Parlamento, y yo creo que eso es una mentira de principio a fin. Se ha apoyado la gran mayoría de los proyectos, hemos votado favorablemente la gran mayoría de los proyectos también, hemos puesto algunos elementos que tienen que ver con algún artículo en particular, y además quiero decirlo sobre todo, no en la agenda que ha llevado a cabo el gobierno a partir de mensajes del Ejecutivo, sino que en mociones que partieron de mociones parlamentarias, de mociones de la derecha, donde literalmente se ha tratado de jugar extremando y sobrepasando en algunos ámbitos lo que hasta ahora conocemos como el Estado de Derecho, lo que hasta ahora se conoce y lo que hemos siempre bregado por el respeto a los derechos humanos, por las certezas para el funcionamiento de las policías y las Fuerzas Armadas, desde esa perspectiva. Entonces yo no creo que hay muchos más puntos en común. Cada vez que nos hemos encontrado en una diferencia o en un matiz, ha sido más bien por situaciones que ha puesto en tensión, producto que extrema
el argumento o se pasa de rosca en la indicación, las fuerzas de la derecha, diría yo, que lo que han tratado de instalar en algunos casos son elementos que en vez de dar certezas más bien entreguen cheques en blanco, y nosotros hemos puesto en el debate los puntos políticos en esas materias, pero nunca hemos estado en contra de la agenda de seguridad. Nosotros creemos en un Estado fuerte, pero fuerte en el sentido de que tenga políticas públicas que puedan dar seguridades a la gente, no en la medida que se restringen derechos, que se retira el Estado entre el narcotráfico y el crimen organizado, y por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar conscientes de aquello? Y nosotros, el narcotráfico y el crimen organizado también minan el tejido social en nuestras poblaciones, en nuestros barrios, en nuestros territorios, por lo tanto, indudablemente tenemos que estar conscientes de eso y legislando para eso. Otra cosa es que algunos pretendan dar chipes libres a las actuaciones de algunos, que es muy distinto. De 1 a 7, ¿qué nota le pone al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero? Yo creo que nunca va a ser fácil para el ministro del Interior y Seguridad Pública anteriores, ni para el actual Ministerio de Seguridad tener notas buenas, porque son temas muy complejos, como que alguien le pidiera siempre tener las mejores notas al ministro de Salud, por así decirlo, ¿no? O al de Trabajo. O de educación también, ¿no? Son temas siempre muy, muy conflictivos, pero yo creo que hay una política de seguridad, la instalación del Ministerio de Seguridad es un muy buen elemento, y no me atrevería a calificarlo con números. Creo que se ha tratado de avanzar muy rápidamente en una arquitectura institucional en materia de seguridad pública. No todos estos temas se tienen respuestas al otro día, y donde se ha tratado además de atacar fenómenos que, producto inclusive de la pandemia, pareciera como que nos llegaron de sopetón. Y yo tengo la sensación de que se venían dando hace mucho rato, pero más subterfugiamente, y por lo tanto de repente como que nos apareció todo. Yo creo que está sumamente encaminado, digamos, esas definiciones, se ha hecho bien hasta ahora. Es muy difícil, porque esto es como la violencia de género, quiero decirlo. Mientras exista un solo femicidio en nuestro país, nadie se puede dar por satisfecho de la política, porque es una vida la que se pierde. Lo mismo le debe pasar al Ministerio de Seguridad y al ministro o la ministra que encabeza esta cartera, puesto que por más que se bajen los niveles de victimización, por más que se bajen las tasas de cometer los distintos delitos, mientras haya un delito, la gente nunca se va a sentir satisfecha. Escuchemos la voz del pueblo, senadora, que pregunta. Escuchemos la voz del pueblo. ¿Ciudadana o ciudadano? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo dentro del sistema de admisión escolar podemos modificar el que hoy día no tengamos equidad de género al momento de postular? Y es así como tenemos cursos que el sistema de admisión escolar designa alumnos que pueden ser 30 varones y quedan 3 o 4 niñas, o al revés, cursos donde la mayoría de las alumnas designadas son mujeres y quedan muy pocos varones. Nos está dando la misma oportunidad y no hay equidad de género en el sistema de admisión escolar. Y eso debiera corregirse. Fuerte la pregunta. Buenísima pregunta, lo vivo en vivo y en directo también yo. Mi hijo tiene 6 años, está en kinder y efectivamente le pasó lo mismo. Yo también entré con Sader a un colegio particular subvencionado y tiene más niñas que niños. Son muy poquitos niños y muchas más niñas. Sí, yo creo que hay que incorporar la perspectiva de género al sistema de admisión. Creo que tiene que, no sé si alguna vez se va a dar, porque precisamente el sistema de postulación depende de las familias que postulan, el 50 y 50, pero debiera efectivamente de alguna manera promoverse una relación un poquito más equilibrada. Creo que es complejo para niñas y para niños y adolescentes estar en escuelas mixtas donde finalmente un curso, casi la gran mayoría, es solo de un género y no del otro, ¿no? Hay que buscar, no tengo la solución específica. El SAE entiendo que funciona precisamente con una serie de elementos de análisis de la postulación,
de las familias. Uno postula, tiene hasta 9 prioridades con las cuales postular, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Uno lo elige por proyecto educativo, por cercanía del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pudiera darse también que dentro de los elementos a resolver no solo estuvieran todos los aspectos por los cuales postulan las familias, sino que también pudiera haber un equilibrio mejor en materia de género? Comparto plenamente la inquietud de la pregunta, absolutamente. Eso se ve, efectivamente. Haciendo un vínculo con el tema educacional, tenemos una realidad en el mundo de los 0 a los 6 años, ¿no? Toda la educación preescolar, la educación inicial. En Chile hay 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas que están en esos, no, todavía no son ciudadanos, digamos, pero van a ser ciudadanos. Y resulta que la mitad está en el sistema y la otra mitad no está en el sistema. Entonces, la partida ya parte con desventaja para los que no están en el sistema. ¿Cómo se resuelve ese problema, digamos, en un eventual gobierno de Janet Jara? No voy a pautear el programa de la candidata porque está todavía escuchando a todas las otras fuerzas, pero yo creo que efectivamente tenemos un tremendo desafío y aquí es un desafío que además tiene que combinar muchos elementos. Por un lado, la oferta del preescolar y por lo tanto cuánta oferta pública hay en salas cunas y jardines infantiles, cuánto va a seguir permitiéndose, por cierto, desde lo que tienen que hacer el sector privado, cuántas madres, padres hay, cuántos niños, niñas hay para eso y además de los objetivos educativos, porque mire, en esto se han hecho distintas aseveraciones. Se ha dicho, no, mira, lo importante es que estén bien cuidados. Da lo mismo si hay estimulación temprana, si hay estimulación educativa, etcétera, etcétera. No, lo importante es que estén en la casa. No, lo importante es que estén en la sala cuna. Entonces, yo creo que hay que combinar todos esos factores. Hay que escuchar, por cierto, toda la evidencia científica. Hay que ponerse en la realidad diversa de las familias, pero esto no puede terminar siendo un tema solo de comodidades o de lo que me beneficia a mí y solo a mí desde mi perspectiva personal y especial y especialísima de mi familia, sino que como eso lo coloco dentro de un esquema más colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque así como en nuestro país durante los últimos 10 años se ha ido aumentando el nivel de demandas y de conciencia con respecto a que debieran haber más y mejores políticas públicas, más derechos, no es menos cierto que no se ha aumentado la conciencia de lo colectivo. Entonces a veces uno termina con respuestas como, mire, a mí me da lo mismo si usted le va a resolver el problema Salacuna a los demás. Lo que a mí me interesa es que me resuelva el problema Salacuna a mí. Y a mí me da lo mismo si es público o privado, si es un voucher a la oferta o si me lo paga el empleador. ¿Me entiende? Entonces yo creo que esa gama de respuesta es tan compleja que es imposible que un Estado subsidiario como el nuestro, que no tiene los recursos suficientes para dar cuenta de todas las políticas públicas, pueda resolver ese nivel de demanda solo desde el punto de vista individual. No sé si me explico. Entonces tiene que pensar colectivamente, tiene que pensar en economías de escala, tiene que pensar también en la ductibilidad de distintos dispositivos. ¿Por qué digo esto? La realidad rural no es la misma de la urbana. La realidad de los lugares más alejados de las capitales de región no es la misma que la capital de región. Si pensáramos solo en cuánto es el costo-beneficio, el per cápita por volúmenes de economía de escala, etcétera, etcétera, no hubiera existido nunca la escuela del profesor unidocente que existió durante el siglo XX. ¿Me explico? Correcto. Entonces, desde esa perspectiva hay que poner todos los elementos en una juguera y hacer efectivamente jugar con las economías de escala, jugar con la satisfacción de los derechos colectivos e individuales, ver las distintas realidades y al mismo tiempo no ponerle el mismo nivel de exigencia a esa escuelita rural, a esa sala cuna más chiquita, que la que está en un lugar mucho más grande, digamos, y que tiene accesibilidad, conectividad y una serie de cosas. No sé si me explico. Entonces yo creo que y creo que hasta ahora hemos puesto el ojo solo en las necesidades de los niños o en la necesidad del empleador o en la necesidad de la falta de recursos por parte del Estado y no hemos puesto todos los elementos en la baraja de forma más equilibrada. Oye, yo le anuncié antes de empezar el programa que íbamos a tener un ping-pong. Sí, pues yo soy buena para hablar y no sé si le voy a poder contestar el ping-pong. Presidenciales.
presidenciales, esperanza, Janet Jara, tonelaje político. Partido Comunista, Un partido que refleja la realidad chilena. aborto legal, Creo que es un debate que siempre se tiene que dar en democracia. Evelyn Matei, Un personero de derecha que no refleja, para mí, el avance de los derechos. José Antonio Caz, Un peligro, listas de espera, un dolor y un drama que tenemos que solucionar. equidad de género, Un norte a trabajar todo el tiempo. su minuto de confianza a partir de ahora, ya. Yo quisiera que la esperanza le ganara al miedo. Yo quisiera que el amor le ganara al odio. Y por eso veo en estas presidenciales una esperanza con mucha convicción en Janet Jara. Senadora Claudia Pascual Grau, muchas gracias por Muchas conversar gracias con a ti. nosotros, representante de la región metropolitana, militante del Partido Comunista. Bueno, desde chiquitita, a los 13, 14 años ya militaba en el PC. Así es. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a usted. Y a usted también que está siguiendo estas conversaciones aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, le decimos carpe diem, será hasta la vista.